Mi nombre es Catalina Montoya y tengo 27 años. Solía pensar que era la oveja negra de mi familia. La malhumorada, la niña problema, la que nunca encajó en la imagen de perfección cuidadosamente curada por mi madre. Pero todo cambió la noche en que estalló el incendio. Esa fue la noche en que dejé de intentar dar sentido al silencio de un amor desigual, de los secretos. Esa fue la noche en que mi hermana cerró la puerta de mi habitación con llave desde el exterior mientras el humo llenaba el pasillo. Y mi madre se rió. Recuerdo el sonido exacto de su risa. Aguda, fría, distante, como si estuviera viendo una película, no a su propia hija gritando por ayuda. El incendio comenzó en la cocina. Lo olí antes de verlo. Un momento, estaba recostada en mi cama, revisando mensajes sin pensar. Al siguiente, mi nariz picaba con el olor acre de la grasa quemada. Salté y corrí hacia mi puerta. Pero cuando giré el pomo, no se movió. Confundida, giré con más fuerza. Aún nada. Entonces lo vi. El pequeño pestillo en la parte superior de la puerta había sido cerrado desde el exterior. Ese pestillo nunca se usaba. Nunca. Grité pidiendo ayuda, golpeando la puerta. Isabella, mamá, alguien. Algo se está quemando. La casa está en llamas. Estoy encerrada. Nada. Por unos segundos, pensé que tal vez no me habían oído. Tal vez estaban dormidas. Pero luego escuché el sonido que nunca olvidaré mientras viva. Risas. La voz de mi madre justo al otro lado de la puerta. Me congelé. Dijo algo ahogado. No pude entender cada palabra, pero escuché la parte que es tan clara como el día. Ella siempre es dramática. Déjala que grite. Luego llegó la voz de Isabella. Tranquila. Casi aburrida. Te dije que entraría en pánico. Es solo humo. Cuando se calme, abrimos la puerta. Y fue entonces cuando supe que no planeaban abrir la puerta. No estaban preocupadas. No se apresuraron a ayudarme. Me habían encerrado a propósito. El humo ya empezaba a filtrarse por debajo de la puerta. Mi garganta se cerró. Retrocedí, tosiendo, tratando de respirar en mi brazo. Mis ventanas eran viejas, pintadas años atrás. Ya había intentado abrirlas y me había rendido. No había escalera de incendios, no había escaleras. Mi teléfono. Corrí hacia mi armario, abrí una caja de zapatos viejos. Había escondido mi teléfono de repuesto debajo de la plantilla de una bota izquierda. Lo había mantenido en secreto allí durante meses desde que regresé a vivir con mi familia y empecé a sentir que el viejo patrón de control regresaba. Tenía un 38% de batería. Con manos temblorosas, llamé al 911. La voz de la operadora era tranquila, casi irreal en contraste con el caos que vivía. 911, ¿cuál es su emergencia? Hay un incendio. Estoy atrapada. 3002 Bennett Street, el dormitorio de atrás. Estoy encerrada. Mi hermana cerró la puerta con llave. Mi madre no me ayuda. Por favor, dens prisa. Me escuché a mí misma diciendo cosas que ni siquiera sabía que estaba lista para admitir. Me encerraron. Quieren que me queme. La primera vez que lo dije en voz alta, la verdad me golpeó como el calor de las crecientes llamas. No estaba exagerando. No era demasiado sensible. Estaba en peligro real, y las personas que se suponía que debían protegerme lo habían provocado. Caí al suelo, recordando que nos enseñaron en la escuela a mantenernos cerca del piso en el humo. El aire era más claro cerca del suelo, pero no mucho. Mis pulmones dolían. Mis ojos ardían. Mis manos temblaban mientras sostenía el teléfono contra mi oído. Por favor, no cuelgue. Quédese conmigo. No puedo respirar. La operadora seguía hablando, confirmando que la ayuda estaba en camino. Me arrastré hacia la ventana, tratando de abrirla de nuevo. No se movió. Le lancé un libro. El vidrio se agrietó pero no se rompió. Entonces vi las luces intermitentes afuera. Las sirenas. Están allí. Te ven. Aguanta, dijo la operadora. Con toda la fuerza que me quedaba, golpeé la ventana. Y mientras el humo se cernía sobre mí, recuerdo que un solo pensamiento se repetía en mi cabeza. Me encerraron. Mi propia familia. Querían deshacerse de mí, y finalmente lo creí. Desde fuera, éramos la imagen de la perfección suburbana, las mujeres Montoya. Así nos llamaban nuestros vecinos. Mi madre, Débora, una maestra de escuela media que siempre vestía vestidos florales y perlas, que nunca levantaba la voz en público y organizaba cada venta de pasteles con precisión militar.
Era el tipo de persona en la que la gente confiaba a primera vista, alguien que disfrazaba la autoridad con amabilidad. Mi hermana Isabella era la chica de oro. Bella, grácil, la mejor de su clase, capitana de las animadoras. Todo el mundo amaba a Isabella. Las chicas querían ser como ella. Los chicos querían salir con ella. ¿Y yo? Catalina, la más joven, la tranquila, la que no sonreía en las fotos y siempre tenía la nariz metida en los libros. No encajaba en la estética. Pero la gente asumía que éramos cercanas de todos modos. Eres tan afortunada de tener una madre fuerte como Débora, decían. Crió a 2 hijas maravillosas después de que su padre muriera. ¡Qué gran modelo a seguir! Yo solo asentía y sonreía, porque corregirlos habría sido agotador. Además, ¿qué podría haber dicho? En realidad, mi madre me manipula emocionalmente y mi hermana me hace la vida imposible. Eso no sería bien recibido en un picnic de la iglesia. La verdad es que, después de que mi padre muriera en un accidente de coche cuando yo tenía 5 años, la casa se había vuelto fría. No físicamente, sino emocionalmente. Mi madre dejó de sonreír en casa. Empezó a imponer reglas con puño de hierro. E Isabella cambió. Aprendió a actuar para obtener aprobación, a usar la dulzura como un arma. Aprendió temprano que la forma más rápida de sobrevivir en nuestra casa era ser exactamente lo que mi madre quería. Y yo no lo hice. Por eso me convertí en la problemática. En cada festividad, en cada reunión de la iglesia, en cada cena, representábamos nuestros papeles. Yo me sentaba en una esquina con un vestido demasiado ajustado y una sonrisa forzada, mientras mi madre e Isabella contaban historias que me borraban por completo. Cuando la gente preguntaba en qué estaba interesada, mi madre intervenía antes de que pudiera hablar. Catalina es muy creativa, pero estamos trabajando en su actitud. Es sensible, ya sabes. No me di cuenta de lo cuidadosamente curada que era la imagen hasta que crecí. Mirando hacia atrás, puedo ver cómo cada elemento de la presentación de nuestra familia fue ensayado. Desde la ropa a juego en Pascua hasta el árbol de Navidad perfectamente decorado que ni siquiera me dejaban tocar. No era una cuestión de celebración, sino de control. Incluso nuestra casa fue diseñada para impresionar. Cercas blancas, macizos de flores en plena floración, campanillas de viento que cantaban en armonía. Pero por dentro, era asfixiante. Tenía toque de queda a los 17 años. Isabella no. Tenía que mostrar mi tarea todas las noches. Isabella no. No se me permitía pasar la noche en casa de amigos. Los novios de Isabella venían y mi madre solo sonreía. Si lloraba, era dramática. Si me quedaba callada, era fría. No había una versión de mí que fuera aceptable. Mi habitación era el único lugar donde podía estar sola. E incluso en ese espacio, había reglas. Sin carteles, sin cerrar la puerta con llave, las ventanas debían permanecer cerradas. Una vez, cuando intenté reorganizar los muebles, mi madre me hizo volver a poner todo en su lugar en 1 hora. Me dijo, el control crea seguridad, pero nunca me sentí segura. Era como si constantemente estuviera siendo vigilada, medida y encontrada deficiente. A veces, me preguntaba si había algo mal conmigo. ¿Por qué no podía simplemente actuar como querían? ¿Por qué me sentía como si me estuviera ahogando mientras Isabella navegaba por el mundo con tanta facilidad? Pero nadie veía cómo la sonrisa de mi madre desaparecía en el instante en que la puerta principal se cerraba. O cómo la voz de Isabella se convertía en un cuchillo a puerta cerrada. Solo veían lo que se les permitía ver. Una familia perfecta, hijas perfectas, mentiras perfectas. La primera vez que supe que mi vida venía con un guión fue cuando tenía 7 años. Mi madre me lo entregó sin usar palabras, pero lo leí claramente en sus ojos, en su postura, en sus agudas correcciones. No toleraba la improvisación. Una mañana antes de 2º grado, intenté elegir mi propia ropa. Era un par de jeans y una camiseta morada con una estrella de dibujos animados. Mi madre me vio bajar las escaleras y se congeló. No gritó. No era necesario. «Cámbiate esa camisa, te hace ver como un chico», dijo. Luego sacó un vestido rosa y sandalias blancas y me vio en silencio ponérmelos. A partir de ese día, dejé de elegir. Esperaba a que me pusieran la ropa. Dejaba que me peinara con trenzas apretadas que me dolían la cabeza. Me sentaba derecha en la mesa del desayuno y comía mis huevos en silencio, porque masticar demasiado fuerte se consideraba grosero. Cuando tenía 10 años, pregunté si podía unirme al club de arte de la escuela. Isabella ya estaba en las animadoras y en el equipo de debate, y yo quería algo para mí.
Mi madre negó con la cabeza antes de que pudiera terminar mi frase. El club de arte es desordenado. No es para chicas que quieren ser tomadas en serio. Fue la primera vez que vi que su máscara se deslizaba un poco. La decepción en sus ojos me dolió más que cualquier bofetada. Aprendí rápido. Manos limpias, habitación limpia, respuestas limpias. Cualquier cosa fuera de sus estrechas expectativas se convirtió en un pasivo. Las citas de juego se organizaban como entrevistas. Susurraba con los otros padres, siempre dirigiendo la conversación a sus políticas, su religión y sus valores familiares. Si alguien no pasaba su prueba, desaparecía de mi vida. Perdí amigos sin explicación. Empecé a mentir sobre lo bien que estaba. Le decía al mundo que estaba bien, incluso cuando me dolía el estómago todas las mañanas antes de la escuela, incluso cuando lloraba en mi almohada por las noches. Isabella nunca tuvo estos problemas. Ella sabía cómo ser el espejo que mi madre necesitaba. La halagaba. Usaba su papel. Sonreía a la orden y se acercaba para susurrar cuando nadie miraba. Solo esfuérzate más, Catalina. Entonces tal vez mamá te amará también. No se lo dije a nadie porque no pensaba que me creerían. ¿Cómo se explica el abuso emocional cuando no hay moretones, solo silencio? Una vez en 5º grado, intenté hablar con una maestra que había notado que no quería ir a casa. Le dije que mi madre se enojaba mucho y que a veces Isabella era cruel. Ella sonrió compasivamente y dijo: «Oh, cariño, los hermanos pelean, y tu mamá solo está tratando de hacer lo mejor que puede». Después de eso, dejé de hablar. Lo guardé todo dentro. Las reglas se convirtieron en una rutina. No cerrar las puertas a menos que estuviera bañándome. Sin teléfono después de las 8 de la tarde. No se permitía decir que no a los eventos familiares. No se me permitía discutir. Si lo hacía, era castigada con tareas, silencio o oraciones sarcásticas en la cena como Dios, por favor, ayuda a Catalina a ser agradecida. Nuestros álbumes de fotos familiares muestran caras sonrientes en atuendos a juego. Nunca adivinarías que en esas imágenes yo me estaba muriendo por dentro. Que tenía que practicar mi sonrisa en el espejo para que pareciera real. Que me sentía como una invitada en mi propia casa. Mi madre solía decir: «Algún día me lo agradecerás». El mundo es duro, y te estoy preparando. Pero lo que nunca admitió fue que no me estaba preparando para el mundo. Me estaba preparando para obedecer. Estaba siendo entrenada para servir a un sistema donde el amor era condicional, el control era afecto e Isabella era la reina. Y en ese sistema nunca tuve voz. La primera vez que me di cuenta de que a los ojos de mi madre, yo no solo era difícil, sino que estaba defectuosa, fue cuando tenía 13 años. Empezó con una discusión en la cena. Isabella, como siempre, había derramado mi vaso de leche y me había culpado. Protesté. Dije que estaba mintiendo. Mi madre dejó caer su tenedor en el plato con tanta fuerza que el salero se tambaleó. «Basta, Catalina», espetó. «Tu actitud es agotadora». Isabella no dijo nada. No tenía que hacerlo. Se reclinó en su silla con esa pequeña sonrisa satisfecha que usaba como armadura y me vio desmoronarme. Pensé que pasaría. No pasó. A la mañana siguiente, mi madre dijo que iríamos al médico. No hubo explicación. Asumí que era un chequeo de rutina. En cambio, me senté frente a una mujer con un cardigan que me pidió que dibujara cómo me sentía cuando me enojaba. Me quedé perpleja. Había pensado que estábamos allí para un examen físico. Mi madre se sentó a mi lado y respondió cada pregunta antes que yo. Es emocional, difícil. Se vuelve agresiva. Se retira. Ha sido así por un tiempo. Quise gritar que nada de eso era verdad. Que no me volvía agresiva. Que solo quería ser escuchada. Pero me quedé sentada en silencio porque sabía cómo funcionaba. Si hablaba demasiado, le habría demostrado que tenía razón. Al final de la cita, la mujer asintió solemnemente y le dio un folleto a mi madre. Usó la palabra trastorno del estado de ánimo. Dijo que podría beneficiarme de la medicación. Esa noche, en mi plato de cena, junto a las judías verdes, había una pequeña pastilla blanca. Mi madre me vio tragarla. «Es para ayudarte», dijo. «Para mantener tranquila la tormenta que tienes dentro». Me tomé la pastilla porque tenía demasiado miedo de no hacerlo. A la mañana siguiente, mi cabeza se sentía nebulosa. Mis pensamientos se movían como la melaza. No podía concentrarme en clase. En casa, me sentía como si estuviera desconectada de mi propia piel. Como si estuviera bajo el agua. Mis notas cayeron.
Los maestros que solían elogiarme comenzaron a preguntar si había algo mal. Mi madre ya estaba preparada para eso. Les dijo que tenía problemas con la regulación emocional. Dijo que la medicación era un proceso de ajuste. Isabella intervino en la escuela. Les dijo a los chicos que tenía ataques y que tomaba pastillas para no volverme loca. Y de alguna manera, todos les creyeron, incluso la gente que pensé que eran mis amigos. Una vez, intenté explicarle a Maya, que se sentaba a mi lado en la clase de inglés. Le dije que no estaba loca, que a mi familia simplemente no le gustaba que me opusiera. Maya no parecía segura. Creo que quería creerme, pero también conocía a mi madre, como todos. La señora Montoya es maravillosa. Los maestros solían decirlo. Eres tan afortunada de tenerla. Nadie veía cómo Isabella me acorralaba en el pasillo después de la escuela y susurraba: si me haces quedar mal, Catalina, te juro que te arrepentirás. Ese año, no me permitieron ir a la excursión de 8º grado. Mi madre dijo que era demasiado inestable emocionalmente para ser confiable fuera de casa. Pasé ese fin de semana limpiando el garaje y escribiendo ensayos sobre la gratitud. Las pastillas seguían llegando, de diferentes tamaños, de diferentes colores. Algunas me daban sueño, otras me daban dolores de cabeza. Nunca me dijeron qué eran. Ni siquiera se me permitía preguntar. Es por tu propio bien, dijo mi madre. No te das cuenta de lo aterradora que puedes ser cuando no estás controlada. Empecé a cuestionar mis propios recuerdos. Tal vez estaba exagerando. Tal vez estaba defectuosa. Tal vez tenían razón. Esa era la parte más peligrosa. No las pastillas, no el aislamiento, sino la erosión lenta de mi fe en mí misma. Así es como funciona el gaslighting. No grita. Susurra. Reescribe la realidad hasta que dudas de tu propia mente. Hasta que te tomas la pastilla y dices gracias. Hasta que dejas de luchar. Hasta que te conviertes en la persona que siempre dijeron que eras. No me di cuenta de cuán oscuro se había vuelto mi mundo hasta que conocí a Maya. Teníamos 16 años y nos pusieron en la misma clase de arte avanzada. Era una de las pocas optativas que mi madre permitía, con la condición de que no llegara tarde y no llevara a casa proyectos desordenados. Maya se sentó a mi lado, su cuaderno de bocetos ya cubierto de colores brillantes y formas salvajes. El primer día, se presentó sin dudar, sonriendo como si ya hubiera decidido que íbamos a ser amigas. No había hablado con nadie en clase durante años, aparte de saludos superficiales. Pero había algo diferente en Maya. Parecía no tener miedo de decir algo incorrecto. Se reía de sí misma. Hacía preguntas sin juzgar las respuestas. Nuestra primera conversación real fue después de que notó el dibujo que estaba haciendo. Había dibujado a una chica sentada dentro de una jaula de pájaros, con los barrotes doblándose hacia afuera como si estuviera tratando de empujarlos. Maya no dijo nada al principio. Luego, después de una larga pausa, se acercó y dijo: «Eso no es solo un dibujo, ¿verdad?» No respondí. No pude. Nadie había mirado algo que yo había hecho y me había visto de verdad antes. Ella no me presionó. Simplemente asintió y dijo: «Entiendo. Sé lo que es sentirse atrapada». Durante las siguientes semanas, hablamos más. En el almuerzo, en clase, a veces incluso caminábamos juntos a la biblioteca después de la escuela. Me aseguraba de no revelar demasiado. Mi madre tenía reglas sobre con quién hablaba, y Isabella tenía una forma de enterarse de las cosas. Pero poco a poco dejé escapar algunas cosas. Como tenía que tomar pastillas que no entendía. Como no se me permitía tener una cerradura en mi puerta. Como mi madre monitoreaba mi teléfono. Maya no se inmutó. No parecía sorprendida ni lamentable. En cambio, parecía enojada por mí. «Eso no es normal, Catalina», dijo. «Eso no es protección. Eso es control. Eso es abuso». Nunca había oído a nadie decirlo tan claramente antes. La palabra abuso siempre había sonado tan grande, tan dramática, algo que le sucedía a la vida de otras personas. Pero cuando Maya lo dijo, algo encajó dentro de mí. No estaba imaginando cosas. No estaba defectuosa. Estaba siendo herida. Una tarde, estábamos sentadas bajo un roble detrás de la escuela y me preguntó si alguna vez había considerado irme, simplemente alejarme. Le dije que ni siquiera sabría cómo, que no tenía dinero, ni apoyo, ni un plan de respaldo. Me apretó la mano y dijo: «Si alguna vez necesitas ayuda, estoy aquí». Y le creí. Por primera vez en mi vida, me sentí vista. Pero ese tipo de libertad, incluso una pizca de ella, no pasó desapercibida.
Isabella nos vio hablando un día. Más tarde me acorraló en el pasillo y dijo: «A mamá no le va a gustar tu nuevo pequeño proyecto. ¿Sabes cómo se siente con los extraños?». Esa advertencia me golpeó fuerte. Intenté mantener mi distancia después de eso, temiendo lo que podría pasar. Pero el daño ya estaba hecho. Mi madre comenzó a hacerme preguntas sobre Maya, preguntándome a dónde iba, con quién enviaba mensajes de texto. Llamó a la familia de Maya y les dijo que yo era emocionalmente inestable y que estaba obsesionada con su hija. En una semana, Maya me dijo que sus padres le habían prohibido pasar tiempo conmigo. Lloró mientras lo decía. Yo también lloré. Esa noche, me senté en mi habitación mirando las paredes y me di cuenta de lo pequeño que todavía era mi mundo. Maya solo había abierto una puerta a una rendija. E incluso si volvía a cerrarse, había visto la luz del otro lado, y no lo olvidaría. Después de que me quitaron a Maya, algo se endureció dentro de mí. Dejé de intentar ganarme la aprobación de mi madre. Dejé de esperar que Isabella me defendiera. En cambio, comencé a planear. No con ruido, ni con anuncios o amenazas. Silenciosamente, deliberadamente. Si no podía salir por la puerta principal, construiría una salida propia. Comenzó con levantarme antes que nadie. Me sentaba en el borde de mi cama en la oscuridad, escuchando a la casa respirar, aprendiendo su ritmo. Sabía que tablas del suelo crujían. Sabía que ventanas gemían si se las tocaba demasiado rápido. Aprendí exactamente cuánto tiempo tardaba mi madre en subir de la cocina al piso de arriba y cuán lejos podía llegar sin ser detectada. Empecé a esconder pequeñas cantidades de dinero. Monedas sueltas del cambio del supermercado. Un billete de $10 escondido en el bolsillo trasero de un par de jeans. Abrí una tarjeta de biblioteca a mi nombre y la usé para acceder a las computadoras. Desde allí, investigué refugios, derechos legales, qué opciones tenía alguien en mi situación. Escribí todo lo que aprendí en pequeños trozos de papel que doblaba y metía dentro de una novela de bolsillo ahuecada que guardaba en mi estantería. Isabella nunca tocaba mis libros. Decía que leer le daba sueño. Creé una segunda dirección de correo electrónico. Al principio, solicité pequeños trabajos en línea, diseños de logotipos, diseños de volantes. Le dije a mi madre que el tiempo extra que pasaba en la computadora era para la escuela. Ella lo creyó porque era más fácil que sospechar la verdad. Con el tiempo, gané una pequeña cantidad de dinero. No lo suficiente para mudarme todavía, pero lo suficiente para imaginar la posibilidad. Lo suficiente para sentir los bordes de la libertad. Con mi primer pago real, compré un teléfono prepago. No era nada lujoso, solo un teléfono básico, pero representaba un salvavidas. Memorizaba el número y lo escondía debajo de la plantilla de mi bota izquierda. Lo llevaba conmigo como un arma secreta. La medicación fue más difícil. No podía dejar de tomarla de golpe. Mi madre vigilaba demasiado de cerca. Así que empecé a simular. Escondía las pastillas debajo de mi lengua, las escupía más tarde, las tiraba por el inodoro cuando estaba sola. Lentamente, comencé a sentirme como yo misma de nuevo. La niebla de mi cerebro se disipó. Empecé a recordar las cosas con más claridad. Las conversaciones, los patrones, todas las pequeñas formas en que trataron de convencerme de que no estaba bien. Lo escribí todo. Un diario documentado de la verdad para mí misma, para no olvidar. Cuanto más escribía, más me enojaba. No era una ira ruidosa, sino una ira silenciosa y dirigida. Me mantenía enfocada. Cada vez que Isabella me llamaba bicho raro por lo bajo, lo escribía. Cada vez que mi madre me decía que nadie querría a alguien como tú, lo documentaba. Las páginas se llenaban rápidamente. A veces, las releía y me sentía como si estuviera mirando la vida de otra persona. Pero era la mía. Siempre había sido la mía. Hubo momentos en los que casi me rindo. Noches en las que el miedo se filtraba, susurrando que nunca saldría. Pero luego recordaba las palabras de Maya. Si alguna vez necesitas ayuda, estoy aquí. Ya no podía estar a mi lado, pero el eco de su creencia me hacía seguir adelante. Empecé a vestirme de manera diferente. Nada demasiado obvio, solo un poco diferente de lo que mi madre elegiría. Ajusté mi tono. Dejé de disculparme por todo. Y cuando se daban cuenta, cuando la boca de mi madre se tensaba y los ojos de Isabella se entrecerraban, sonreía porque podían sentirlo. No sabían qué era todavía, pero podían sentirlo. Algo había cambiado dentro de mí. Ya no jugaba su juego. Estaba escribiendo mis propias reglas y me estaba preparando para irme. Cuando cumplí 20 años, finalmente dije que no.
No con un sarcasmo en un gesto o un murmullo, sino con un no abierto y deliberado. Ese año, mi madre insistió en que solicitara Evermore College, la misma pequeña universidad religiosa a la que había asistido Isabella, de la que se había graduado con honores y un prometido de una familia adinerada. Mi madre lo llamó tradición. Dijo que era nuestro legado. Yo dije que se sentía como una prisión. Sin que nadie lo supiera, ya me habían aceptado, con una beca completa, en una escuela estatal a 2 horas de distancia, con una especialización en medios digitales. Cuando anuncié la oferta en la mesa de la cena, Isabella se rió a carcajadas, y mi madre guardó silencio por un minuto entero antes de dejar el tenedor como un juez a punto de dictar una sentencia. «Eso no va a suceder», dijo. «Vas a Evermore o no vas a ninguna parte». Mis manos temblaban, pero la miré a los ojos y dije, «Me voy». Sus labios se curvaron en una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. «Entonces no tendrás un hogar al que regresar». Esa noche, hice mis maletas. Isabella, fiel a su forma, me calificó de egoísta y dramática y dijo que no regresara llorando cuando me diera cuenta de que nadie me aguantaría. Con el dinero que había ahorrado de los trabajos freelance y el estipendio de alojamiento de la beca, me mudé a un destartalado estudio cerca del campus. Era frío en invierno, con corrientes de aire y tuve que usar audífonos por la noche para ahogar las discusiones de los vecinos. Pero por primera vez en mi vida, era mío. Podía cerrar mi puerta con llave. Podía abrir las ventanas cuando quisiera. No tenía que pedir permiso para respirar. Maya se puso en contacto conmigo cuando se enteró de que me había ido. Estaba en una universidad diferente en el estado y había visto una publicación de alguien de la casa en las redes sociales. Su mensaje fue simple: «Estoy orgullosa de ti». Era todo lo que necesitaba escuchar. Durante 6 meses gloriosos, viví en una extraña mezcla de miedo y libertad. Mantenía mi teléfono en silencio por si mi madre llamaba. Nunca abría la puerta sin mirar por la mirilla, pero también pintaba mis propias paredes. Veía películas hasta tarde. Caminaba afuera a medianoche solo porque podía. Sabía que no duraría. Debería haber sabido que no me dejarían ir tan fácilmente. Un día, llegué a casa y encontré mi puerta principal abierta de par en par. Mi madre estaba sentada tranquilamente en el sofá, hojeando mi cuaderno de bocetos. Isabella estaba de pie junto a la cocina, con los brazos cruzados como un guardia. «¿Qué están haciendo aquí?», pregunté, con la voz temblando. Mi madre se levantó, se acercó a mí y puso una mano en mi mejilla. «¿Necesitas ayuda?», dijo. «Ya hablamos con la escuela. Saben que estás sufriendo una crisis mental. ¿Vuelves a casa?». Me reí, no porque fuera gracioso, sino porque era una locura. «Ustedes irrumpieron en mi apartamento». Isabella levantó una copia de mi contrato de arrendamiento. «Nos usaste como referencia. Eso nos convierte en feo firmantes. Esto todavía es técnicamente propiedad de la familia. No tienes derechos aquí». No era verdad, pero lo dijeron como si lo fuera. Estaban tan acostumbradas a torcer la realidad que incluso yo tuve que detenerme y comprobarme. Les dije que se fueran. Llamé a la seguridad del campus. Se fueron, pero no antes de que mi madre susurrara: «¿Crees que has escapado, Catalina? ¿Crees que eres libre? No tienes idea de lo que estamos dispuestas a hacer». Esa noche, dormí con una silla detrás de la puerta y comencé a planear de nuevo, porque ya había escapado una vez, y la próxima vez lo haría mejor. Isabella me llamó un martes por la tarde lluviosa, con la voz tan melosa y familiar como no la había escuchado en años. «Hola, hermanita», dijo. «Estaba pensando en ti». Al principio, pensé que era un error, que tal vez me había llamado por accidente. Pero siguió hablando, preguntando cómo iba la universidad, diciendo que me extrañaba, que mi madre había cambiado y que las cosas estaban más tranquilas en casa. Dijo que planeaban una pequeña cena para el cumpleaños de mi madre y que sería muy importante para mí venir. «Solo la cena», prometió. «Solo familia». Por un momento, dudé. Mis instintos gritaban «no». Pero algo más me atrajo, un retorcido anhelo de creerle. Isabella siempre supo qué decir, cómo presionar los puntos débiles que trataba de esconder. Habló de los viejos tiempos, dijo que tal vez podríamos tener un nuevo comienzo. Tal vez las cosas podrían ser diferentes. Dijo que ahora entendía lo difícil que había sido para mí crecer. Quería creerle, no porque ella lo mereciera, sino porque estaba cansada. Cansada de luchar. Cansada de estar siempre afuera. Maya me había advertido tan pronto como se lo dije. «Eso huele a trampa, Catalina», dijo.
Pero no le hice caso. Tal vez fui ingenua, pero esperaba algún tipo de paz, algún tipo de cierre. Me dije a mí misma que solo iría por una hora, que mantendría la guardia en alto y me iría antes de que algo pudiera salir mal. Llegué con un pequeño regalo, nada sentimental, solo un libro de poesía que pensé que a mi madre le gustaría, incluso si no lo leyera. La casa se veía exactamente igual, desde la puerta principal roja hasta las macetas en las escaleras, pero se sentía más fría. Isabella me recibió con un abrazo que fue demasiado apretado, demasiado largo. Mi madre salió de la cocina, todo sonrisas y tonos suaves. «Oh, Catalina, qué bueno verte». Actuó como si nada hubiera pasado, como si no me hubiera alejado de años de silencio y manipulación. La cena fue silenciosa, de una manera poco natural. No hubo discusiones, no hubo tensión, solo dos sonrisas perfectas y comida sin sabor. Debería haberlo sabido entonces. Debería haberlo visto venir. Pero estaba tan ocupada tratando de creer que tal vez querían sanar, que no noté las pequeñas cosas, la nueva cerradura en el pasillo, el leve olor a gas cerca de la estufa, como los ojos de Isabella se movían cada vez que me levantaba de la mesa. Dije que tenía que irme. El rostro de mi madre se torció por un segundo, solo un destello de molestia. Isabella dijo: «Quédate la noche. La tormenta es mala». Me negué. Subí a la habitación de invitados donde había dejado mi abrigo y mi teléfono para recuperarlos. Fue entonces cuando escuché ese clic detrás de mí. Me giré justo a tiempo para escuchar el pestillo deslizarse en su lugar. La puerta no se abrió. Lo intenté de nuevo. Luego los oí. La voz de mi madre era tranquila y fría: «Déjala que grite». Ella siempre hace eso. Y Isabella susurró justo fuera de la puerta: «Deberías haberte ido». Luego vino el olor, el humo, y supe que esto no era una reunión. Esto era una venganza. El humo me golpeó los pulmones antes de que el horror completo me golpeara el cerebro. Al principio era delgado, un toque amargo en el aire como algo cocinado de más en el horno, pero rápidamente se volvió más fuerte, acre y espeso, recubriendo el interior de mi garganta como veneno. Me tambaleé hacia la puerta y tiré del pomo de nuevo. Nada. Estaba firmemente cerrada. Golpeé la puerta con la palma de la mano. «Isabella. Mamá. La estufa está encendida. Algo se está quemando. Sáquenme de aquí». Escuché movimiento al otro lado. Lento, deliberado. Luego silencio. Un silencio tan fuerte que hizo que mi piel se erizara. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Corrí hacia la ventana, que era la misma vieja. Como todas las ventanas de esa casa, había sido pintada cuando yo era una niña. El vidrio estaba frío, pero la habitación se estaba calentando. Pude sentirlo en las tablas del suelo, en el aire alrededor de mis brazos. Un calor que se elevaba hacia mí como algo vivo. Agarré la silla del escritorio y la lancé a la ventana. Se agrietó, pero no se rompió. Grité por ayuda. Golpeé las paredes. Golpeé la puerta hasta que mis manos se entumecieron. No hubo respuesta. Solo ese horrible y burlón silencio. Mi teléfono. Lo había dejado en el bolsillo de mi chaqueta que colgaba detrás de la puerta del dormitorio. Lo agarré, tosiendo y con los ojos llorosos por el humo cada vez más denso. Lo desbloqueé y llamé al 911. Mis dedos temblaban tanto que casi marco el número equivocado. Cuando el operador descolgó, jadeé en el altavoz. «Hay un incendio. Estoy atrapada. 302 Bennett Street, dormitorio de arriba. Mi madre y mi hermana me encerraron. No puedo salir. No puedo respirar. Por favor, ayúdenme. Por favor». Mi voz era un crujido, las palabras apenas salían a través del humo. Pude escuchar al operador escribiendo. Su voz se mantuvo tranquila, estable, incluso cuando sentí que me estaba muriendo. «Estamos enviando a alguien ahora. Quédate cerca del suelo. Si puedes encontrar una tela para tu boca. Lo estás haciendo muy bien, Catalina. Solo aguanta». Dijo mi nombre y no sé por qué ese detalle se quedó conmigo. Pero en ese momento, sentí que alguien afuera me veía como real. Caí al suelo, arrastrándome bajo la creciente nube de humo. La alfombra me quemaba las rodillas, pero seguí moviéndome. Encontré una toalla en el armario, me la presioné en la cara e intenté respirar. El fuego aún no había llegado a la habitación, pero podía escuchar el crepitar y el estallido desde algún lugar de abajo. Se sentía como si las paredes estuvieran vibrando. Y luego escuché pasos, no apresurados, no frenéticos, sino lentos y pesados.
Una figura se deslizó por el hueco debajo de la puerta. Grité de nuevo. Por favor, todavía estoy aquí. Sáquenme. Los pasos se detuvieron. Luego la voz de mi madre llegó suavemente. Siempre quisiste atención, Catalina. Así es como se ve. Luego se alejó. No lloré. No pude. Mi cuerpo estaba enfocado en sobrevivir. Me arrastré de regreso a la ventana y volví a golpearla. A través del vidrio agrietado, podía ver luces intermitentes. Rojo, azul, la sirena sonando. Un alivio me recorrió como una descarga eléctrica. Estaban aquí. Grité. Agité los brazos, tosiendo tan fuerte que pensé que vomitaría. Alguien gritó desde fuera. Luego el vidrio se hizo añicos. El rostro enmascarado de un bombero apareció. Sus ojos se abrieron de par en par al verme, apilada en el suelo por el humo, a través de la ventana bloqueada. Extendió la mano y me sacó. Sus fuertes brazos me levantaron hacia el aire frío y claro. Lloré, jadeando, ahogándome en oxígeno. El bombero gritó algo que no pude oír. Todo se volvió borroso. Los rostros flotaban a mi alrededor. Máscaras de oxígeno, camillas, la voz de una mujer que gritaba: «¿Está bien?».